de una figura retórica. ¿A qué condición? ¿Qué condición? No, eso no es. Yo puse a figuras literales. No. Tampoco. Le voy a leer yo. Oiga, le voy a leer de nuevo porque miren, sea sabio, usted es inteligente. Usted se parece, oiga esto, oiga esto, nosotros nos parecemos a Dios. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados. Quiere decir que somos seres extremadamente inteligentes y tenemos sabiduría. Oiga lo que dice. Por favor, puedo. Gracias. ¿A qué condición se permite el uso de una figura retórica? Está haciendo una pregunta. Cuando vamos, dice, a propósito del lenguaje figurado, es preciso recordar aquí que alguna semejanza o igualdad entre dos cosas, personas o hechos, justifica la comparación y uso de la figura. Esa era la cela que yo nací. ¿Están entendiendo? Sí. Voy a leerlo de nuevo. A propósito del lenguaje figurado, es preciso recordar aquí que alguna semejanza o igualdad entre dos cosas, personas o hechos justifica la comparación y uso de la figura. Quiere decir que cuando hay semejanza e igualdad en dos cosas, se puede justificar la comparación. ¿Están aquí conmigo? Del uso. Amén. Número 7. ¿Por qué no se debe buscar el equivalente de todas las circunstancias de las figuras? ¿Por qué? Para no irse a extremos exagerados, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que cogen de un texto y comienzan a espiritualizarlo y a sacar fuera de contexto todo el verdadero significado de la palabra. Y no se debe. Por eso tenemos una multitud de errores, de expresiones de pastores, predicadores, de ideas preconcebidas y de mandamiento de hombres. Jesucristo condenó a los fariseos por eso. Porque tenían la tradición de los ancianos. Habían puesto la tradición de los ancianos a igualdad de la ley de Dios. Y Jesús le dijo, y invalidaban los mandamientos de Dios, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Oiga. Número 8. ¿En qué espíritu deben estudiarse y comprenderse las figuras o símbolos de las escrituras? Con sobriedad y seriedad. Con un espíritu sobrio y serio. Sí. Pues estudiar las figuras con sobriedad especial y siempre con toda seriedad. Pero, ¿sabes qué? Esto nos ayudará a nosotros a entender mejor la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado en capítulo 12, repetición y observaciones. Oiga esto, vamos a ir paso por paso, le voy a ir leyendo, voy a leer tranquilamente, amén. Repitiendo y resumiendo algo de lo dicho en las lecciones anteriores, conviene que nos acordemos y siempre tengamos presente que el primer requisito para la recta inteligencia de las escrituras, aleluya, Qué lindo. es un espíritu de humildad. Óigame bien, a gente que agarran la Biblia, no, yo soy el doctor fulanito de tal y piensa que ya lo saben. No es así. Señores, ¿quién es el que da la luz de la revelación de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Óigame, y una cosa que Dios, con que Dios no le gusta, vamos a decirlo así, que Dios aborrece tajantemente, es un soberbio. Una gente arrogante, una gente llena de orgullo. Gente que piensa que lo saben todo. Oye esta frase, ya yo lo sé. Ya sé, yo sí. Sí, yo lo sé, explícamelo. No te lo saben explicar bien detalladamente, no te lo saben explicar, pero ellos ya lo saben. O desprecian a los que no saben, o exactamente, se vanaglorian, o tienen un ego. Humildad en muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso, tener un espíritu de ¿qué? Humildad. De humildad,
humillarse ante Dios, pedirle luz al Espíritu Santo en el nombre de Jesús acerca de su revelación, que es su palabra, porque el Espíritu Santo es el inspirador. Entonces sigamos. Tanto es así que una persona comparativamente ignorante, que humildemente invoca la luz del Espíritu de Dios en el estudio de la Biblia, conseguirá con más facilidad conocimiento bíblico exactos que un hombre de talento y sabiduría humana, que preocupado y careciendo del espíritu de discípulo, emprende su estudio. Multitud de ejemplos apoyan esta verdad. Que hay gente que viene con todos sus... ¿Por qué los científicos tienen problemas con la Biblia? Porque no están guiados por el Que Espíritu. ellos se consideran que ellos son los que saben. ¿Me estoy a entender? No, que hace aproximadamente 3.000 millones de años hubo una según gran este mundo explosión. ellos están catalogados como que son los que, como dice, investigaron, que los que descubrieron todo. Y que ellos son Pero los ahora viene el eruditos. punto, es que el ser humano, Por eso. óyeme, el ser humano está siendo indoctrinado de tal forma que lo han esclavizado. Por ejemplo, investigar no quiere decir que yo tengo ya la última palabra. Ujú, o descubrir. Porque Porque el no la único creo. libro que con detalle aclara el principio de todas las cosas de la Biblia, La creación, ¿eh? en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dime. No, entonces se van por otro lado e inventan teoría. Amén. Amén. Dice así. Número 2. Que las grandes doctrinas y principios del cristianismo están expuestas con claridad en las Escrituras, ¿o no? Así es. Amén. Una doctrina que nosotros hablamos en el tema o en la enseñanza de la salvación en Cristo fue la santificación. Y esa doctrina ha traído grande confusión en muchas denominaciones acerca de lo que es santidad. Y se han malinterpretado textos y han predicado una santidad fuera del contexto bíblico, lo cual yo llamo y he dicho una santidad manchada. Se hace más énfasis en lo exterior que en lo interior. Y cogen texto bíblico donde la Biblia ni siquiera lo apoya, como ellos lo exponen, por no hacer un estudio del contexto cultural histórico, de estudiar a profundidad el libro, bien detalladamente, como deben ser las cosas. Por esta razón cometen grandes errores. Pero la doctrina está ahí, en la Biblia. Y para hacer doctrina, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verlo en todo qué? En todo el En todo libro. el contexto Todo el- bíblico. En el libro y en el todo contexto general. de la Biblia. Porque ese Deuteronomio 22:5 ha traído mucho conflicto de la manera que lo han ido interpretando. Porque está fuerte, sí. ¿Eh? Está el Deuteronomio, yo lo leí completo y está bastante... ¿Usted lo leyó? ¿Por qué nada más cogen ese? ¿Verdad? Qué raro, ¿eh? No, ya, lo leí completo y yo dije, eso está... Pero esa es la ley. Y Deuteronomio es un... Corintios también. No, pero, ¿Verdad? sí, no, pero cuando lo vayamos estudiando más a fondo, usted verá que es sencillo. Simplemente lo único que hay que aplicarlo como Dios manda y ya. Ya. Ahí expresa mucho. Pero los pecados. Deuteronomio es un resumen de la ley. Amén. Número 3. Que de consiguiente y en realidad solo se invocan las reglas de interpretación para conseguir el significado verdadero de los puntos oscuros y de difícil comprensión. Es verdad, ¿o no? Que a pesar de ello, es de gran importancia que hasta el cristiano más humilde tenga alguna idea de tales reglas y de su aplicación, por cuanto Su deber.
es su deber profundizarse en las escrituras, confirmarse en sus verdades y familiarizarse con ellas para su provecho propio y para poder iluminar a los que las contradicen. Usted ve porque yo siempre hago hincapié en estudie, escudriñe, aprenda. Para conocer el sentido innato de la Biblia, ella misma debe ser ¿qué? Su propio intérprete. ¿Su propio qué? Intérprete. De un versículo, ¿yo puedo hacer una doctrina bíblica? No. De la Biblia. Puede ser una doctrina, sí. Pero no Biblia, una doctrina normal. No. De un versículo no se puede... Doctrinas, Una enseñanza. doctrina. pero de un versículo no se puede hacer una doctrina. Una doctrina en Ahora, enseñanza. ese versículo sí es parte De la doctrina. de la doctrina. ¿Me doy a entender? Porque una doctrina es una enseñanza, un compendio entero. Ahora, hay gente que coge ciertos versículos Y hace una doctrina. y hacen una doctrina de idea preconcebida y comienzan a tomar cosas que la Biblia no enseña ni dice. Pues no estudia los contextos. Que el verdadero sentido de sus textos se consigue por el significado de sus palabras y que así por la adquisición del verdadero sentido de las palabras se consigue el verdadero sentido de sus textos. Oiga, el verdadero sentido que le dio el escritor a las palabras que está usando. Porque a veces usan hasta la palabra fuera de la línea que el escritor la está usando. Porque por eso, por ejemplo, en Romanos se usa mucho la palabra justicia. ¿En qué contexto se está usando la palabra justicia? ¿Qué me lo puede decir? Juicio. Está hablando, ¿en qué contexto se usa la palabra justicia en el libro de los Romanos? Que por medio de la gracia de Dios fue Por medio de la fe de Jesús, la fe Somos justificados. recibimos la justificación. en ese contexto. Porque, ahora, ¿por qué causa? Por la Por histórica. causa de los judíos que pensaban. Usted está entendiendo ahora que cuando estudiamos el contexto cultural histórico de lo que está, el designio, eso va a ser sencillo de que usted entienda de una vez el libro. Entienda por qué se escribió así, por qué él dijo esa palabra, por qué la usó tanto, a quién le está escribiendo, por qué. Usted lo va a entender de una vez, no va a ser tan difícil. Simplemente vamos a seguir practicando y vamos a llegar ahí en el nombre de Jesús. Número 7. Que no se debe olvidar por un momento el significado de las palabras. Esta determinado por la peculiaridad. Está determinado por la peculiaridad y uso del lenguaje bíblico, debiéndose por tanto buscar el conocimiento del sentido en que se usan las palabras, ante todo en la misma, en toda Biblia misma. ¿Cómo? Es que hablan, corrían mucho a la vez. Entonces, dice así, ante todo, en la Biblia misma. Quiere decir que, vamos a decirlo así, cuando yo veo en las escrituras, en un libro, aquí viene una pregunta, cuando yo veo en las escrituras una expresión o una frase de un libro y el mismo libro no me da tanta luz, ¿qué yo debo de hacer? Buscar otro libro que sea de acuerdo a lo que se está hablando, que tenga lo mismo en la misma época. Que haya sido escrito en el mismo tiempo. Sí, Estamos aprendiendo. Aleluya.
Número 8. Que las palabras deben tomarse en el sentido comúnmente. Perdón. Que las palabras deben tomarse en el sentido que comúnmente tienen. ¿Qué quiere decir eso, Lilian? Buscar las palabras más comunes, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Común. Lo que más se parece, lo que más se repite. se repite o lo que más tiene. Que las palabras deben tomarse en el sentido que comúnmente tienen. En el sentido que normalmente el autor quiso darle en el contexto que se está expresando. La idea principal. La idea principal encaja en el tema principal. El tema principal, cuando usted tiene el tema principal de un libro, entonces ya usted tiene una pista bien clara el por qué él expresó esa palabra de esa manera y el designio a quien le estaba predicando o enviando este mensaje. ¿Están aquí conmigo? Entonces, sigue diciendo, si este sentido no está manifiestamente reñido con otras palabras en la frase en que ocurren, con el contexto o con otras partes de las escrituras, ¿qué debo de hacer? Y buscar la idea principal. O sea, y las palabras comunes. Las palabras que se repiten, por ejemplo. Una palabra se repite mucho, ver el contexto. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea, si no te da luz, busca un libro que también expresa la misma frase, las mismas palabras. Amén. 9. Que en caso de tener una palabra con significados diferentes, ofreciéndose así o de otro modo un punto oscuro, se recurra a las reglas arriba y explicadas para conseguir el sentido exacto que intentaba el escritor inspirado, inspirado, o mejor, el Espíritu de Dios mismo. Ahora, ¿qué usted debe de hacer? Eso es tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Por eso es que si usted va a predicar... El pensamiento del autor, ¿no? Sí, por eso es que si usted va a predicar, por ejemplo, algunos párrafos de las Escrituras, o va a estudiar, vamos a decir, un capítulo, o 5 versículos, 10 versículos, y va a predicar, es bueno que usted lea los versículos antes y los versículos después, o si lea todo el libro, para que tenga una idea general de lo que en realidad el autor está tratando. Porque hay gente, por eso yo digo, uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, porque hay gente que coge el tema hacia lo loco. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si va a predicar un tema, de un versículo del libro o del capítulo, lee el capítulo completo, ¿no? Para que sepa de qué está tratando el autor. Amén. Número 10. ¿Qué parte de la recta inteligencia de pasajes y textos aislados en cuanto a las doctrinas, estas solo son del todo bíblicas y exactas cuando expresan todo cuanto dicen las escrituras, en orden y a las mismas? Eso quiere decir que tiene que ir en acorde como la Biblia dice. No se puede sacar fuera de su contexto. Amén. Al averiguar, pues, cuál sea el verdadero significado de un pasaje de las escrituras, es preciso que preguntemos. Número 1, ¿cuál es el significado de sus palabras? Si no tienen más que un significado, pronto estamos en lo claro. Poseemos ya el verdadero sentido. Pero si hay alguna que tiene más de un sentido, nos preguntamos. Número 2. ¿Cuál de estos sentidos requiere lo demás de la frase?
si en contestación a ello encontramos 2 o 3 sentidos, nos preguntamos, número 3, ¿cuál es el sentido que requiere el contexto para que tenga un sentido armónico todo el pasaje? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del contexto lingüístico y gramatical, ¿de qué estamos hablando? ¿Del idioma? Del idioma. Ahora, lo que es el idioma griego y hebreo, a veces una palabra tiene mucho significado. Ahora usted va a ver el significado que más encaja y va al contexto, al ritmo, y va en armonía con el contexto, la idea central, el designio y todo lo que el autor está expresando. Amén. Si todavía cabe darle más de un sentido, nos preguntaremos. Número 4. ¿Cuál es el sentido que requiere el designio o objeto general del pasaje o del libro en que se halla? ¿Usted ve? Por eso es muy importante leer varias veces un libro, para que ustedes se familiaricen bien con el libro y pueda tener un manejo mejor con del libro. Mejor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido que requiere el designio de objeto general del pasaje o del libro en que se halla? Y si a todas estas preguntas se ofrece todavía más de una contestación, preguntamos, ¿cuál es el sentido que requiere otros pasajes de las Escrituras? Eso es buscar en otro pasaje o Otro libro. idea. ¿Se recuerda de las ideas? Paralela. Sí. Para Ideas paralelas. de ideas y de cosas. Entonces, si una idea no está muy clara en una parte de la Biblia, ¿qué usted tiene que hacer? Buscar en otro libro, de acuerdo al tiempo, Exactamente. costumbres, historia, todo. Exactamente. Si por acaso, en contestación a tantas averiguaciones, todavía fuese posible hallar más de un significado en alguna palabra del pasaje, pueden considerarse verdaderos ambos significados o ambas interpretaciones, debiéndose, por supuesto, preferir la que más condiciones reúna para ser aceptada como verdadera por el contexto que, primero, oiga esto, caiga aquí. Está leyendo el libro, ¿verdad? Primero, por el contexto del libro, ¿verdad? En ese contexto del libro tenemos la idea principal, el designio, ¿verdad? Ok. Ahora tenemos el contexto histórico, ¿verdad? El contexto gramatical, ¿verdad? El contexto remoto e inmediato. Ahora, cuando usted estudia todo eso, usted lo ve a la luz de ¿qué? ¿El contexto qué? General. Bíblico. General bíblico. Ahí, entonces usted va a ver cuál, por el sentido común y por la lógica común, ¿Cuál es la idea? usted se va a dar cuenta cuál de las ideas o de la enseñanza es más armoniosa o armoniza más con toda la Biblia. La más coherente, sí, la más. Por eso hay doctrinas raras que la gente ha aceptado así, sin estudiar a profundidad los textos bíblicos. Pero la gente dice, no, porque fue fulanito que lo dijo. Son maestros tremendos, sí. Como que el hombre tiene la última palabra. Yo estoy expuesto a equivocarme, hermanos y hermanas. El hombre está caído. Dios nunca comete errores. Entonces, ¿qué pasa aquí? La gente tiene la tendencia a escuchar al maestro y aceptar todo lo que ellos dicen como si fuera un papa. Infalible. La carta acabada. ¿Me entiendes? Infalible, como que ese hombre nunca comete errores.
Estaba escuchando un mensaje con la hermana. ¿Qué le pareció? El mensaje de anoche. Oh, ¿Qué yo le dije? que no estaba bien. ¿Y qué te me dijo? ¿Eh? No, lo que yo estaba oyendo, yo lo estaba oyendo bien. Pero cuando yo le dije, pero él está hablando bien. Usted me dice, no, porque no está, yo estoy escuchando de otra forma. Sí. ¿Tú ves? La interpretación. Ahí mismo estábamos escuchando y le decía, ¿qué usted piensa? Eso está bien, hermano. Y digo, no, sí, hermano. Ya no está Eso está bien. Y le Hay que expliqué. estar concentrado. Y por eso le expliqué, pero ¿por qué yo puedo distinguir de una vez? Porque tengo el conocimiento bíblico. palabra sí, Por ¿no? eso cuando yo veo una persona que no tiene un conocimiento bíblico, que acepta una doctrina falsa, yo digo es por eso. Esa es su base. Sí. Por eso es bueno tirar, mire, una buena zapata, un buen fundamento bíblico. Un buen fundamento bíblico. Para que nadie le venga a engañar y traerlo y llevárselo con doctrinas raras. Un buen fundamento bíblico. Aleluya. ¿Acaso no huelga repetir que el proceder indicado y las reglas aquí estampadas son tan justas como necesarias? No solamente para la interpretación de toda clase de lenguaje de la escritura, sino para la recta inteligencia e interpretación de todo lenguaje o documento de uso en la vida ordinaria. Ahora yo voy a las preguntas. Vamos a hacer la pregunta. Esto es facilísimo. Es fácil, sí, pues. Esto es una introducción. Pero, pastor, en realidad la regla, usted dijo el otro día que era una sola, ¿verdad? Lo que pasa es que todo esto es la explicación. Sí. Que la Biblia sea su propio intérprete, Sí, ¿no? pues cuando decimos la Biblia es su propio intérprete, en realidad la Biblia tiene todo en ella misma. Lo único que nosotros tenemos que usar la hermenéutica. Y con la regla de la hermenéutica descubrimos ya lo que está ahí. ¿Me entiendes? ¿Me voy a entender? Ya. Pero ahora, recordemos que la hermenéutica es ciencia y arte. Ciencia porque tiene reglas. Y arte porque no se puede aplicar rígidamente o fuertemente, sino con flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa? La regla fundamental de la palabra de Dios, ¿cuál es? La propia intérprete de la Biblia. Es una entonces. Por eso, sí. Y como ella es su propio intérprete, nosotros usamos, ¿qué? La hermenéutica, la regla de la hermenéutica, para ver la diversidad de esa interpretación. Y así poder juntar todo ese bloque que ella misma tiene y conforme ella misma nos diga a nosotros, por ejemplo, Raiza, ¿de qué color es esta Biblia? Negra. ¿Por qué tú me dices que es negra, Raiza? Porque mis ojos la ven negra. Tú la ves negra, ¿verdad? Porque yo aprendí. Ese tú del lado tuyo. Yo la veo negra porque ella me está diciendo a mí que es negra. ¿Qué te parece? Ya. Está duro. Ella no Pues dice. el color. Esa es su naturaleza. Entonces ella me está expresando De su esa color. forma. Entonces yo veo, ella me está diciendo que ella es negra. Sí, es como cuando pinchan a uno, porque uno siente el de, porque llega aquí, el Exactamente. mensaje llega al cerebro. No, pero es así, es así. Entonces, es así. Entonces mucha gente tiene la tendencia a decir, bueno, observa esto. Observa esto. No, pero es así. Ahora- Es lo que yo puse así. No, pero observa esto. Mucha gente dice lo siguiente, bueno, yo creo que es negra. Yo creo que es negra la Biblia. Entonces, la tapadura de la Biblia. Y la Biblia me dice, no, yo te estoy diciendo a ti que mi tapadura es negra. Ahora tú tienes que investigar por qué ella te dice que es negra. Entonces tú te vas a los componentes. ¿Por qué el color oscuro tiene oscuridad? Y sabemos que el color oscuro es absorbente, absorbe. Por eso es oscuro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El color blanco, ¿qué? Refleja. Refleja. Entonces, ahí tú ven a escudriñar que ella te está diciendo. No es que tú lo estás viendo, sí, pero ella te está diciendo a ti algo. Entonces, nosotros usamos la regla de interpretaciones para escudriñar lo que ya Dios nos ha dicho a nosotros. Y conforme a lo que Él ha dicho, conforme a su estructura, entonces nosotros lo que vamos a repetir lo que Él ya dijo.
Ahora, cuando sacamos fuera de ese contexto, ya nosotros estamos hablando, no la Biblia. Y ahí es que vienen los problemas, que hasta el día de hoy hay división, guerra, odio, rencor, pleito, chisme, contienda, pleito. Bueno, ya tú sabes. Entonces, vamos aquí. Número 1. ¿Cuál es el principal requisito para comprender la Sagrada Escritura? Tener un espíritu humilde. Un discípulo humilde, sí, un espíritu. No vaya con tanta soberbia. Yo soy el teólogo fulanito de tal. En un espíritu. Yo vengo aquí y a mí hay que respetarme. En una ocasión, usted sabe que a veces uno está caminando en la calle y hay gente que conocen a uno y me hacen preguntas allá en la calle. Allá en la calle me hacen preguntas. Y una vez uno dijo, no, porque Israel dijo, yo digo, no, espérate un momento. Yo no dije, escucha esto. Y dijo uno una vez, no, porque Israel dice, digo, no, espera un momento. La Biblia, ¿qué dice? Yo repito lo que la Biblia dice. Número 2. ¿Cómo están expresados los grandes principios del cristianismo en las Escrituras? Con claridad. ¿Por qué hay tanto lodo? ¿Por qué hay tanta neblina? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los hombres han enlodado esto con tantas ideas preconcebidas y mandamientos de hombres que la Biblia ni siquiera enseña. Pero donde hay intereses personales, óyeme, la justicia la venden. Número 3. ¿Cuándo son útiles las reglas de interpretación? ¿Cuándo? Para conseguir, determinar, buscar el verdadero significado de los puntos oscuros y los que son difíciles de comprender que están en la Escritura. Por ejemplo, se ve esto y nosotros lo estudiamos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hoy estaba viendo un documental sobre el fundamento de la iglesia. Y decían que fue Pedro que fundó la iglesia. Oiga esto. Yo dije, pero esta gente no sabe lo que están diciendo. Y fueron allá al Vaticano. Y dicen que fue Pedro que fundó la iglesia. Eso dice la católica. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿La Biblia dice eso? Reyes, ¿qué tú piensas? No, hay que regirse por la Bíblicamente, explícame bíblicamente, ¿qué usted piensa? sobre lo del Vaticano. Sí, no, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ah, no, eso está en sentido figurado, que quiere decir que la base para edificar la iglesia es esa roca, porque es el sostén, ¿no? ¿Pero quién es esa roca? Jesús. No Pedro, ¿verdad que no? No. Y cuando estudiamos conforme al contexto bíblico en diferentes libros, nos dimos cuenta que hasta el mismo Pedro alude que la roca angular del centro, del triángulo, del centro de la base de todo es el mismo Jesucristo. Entonces, del ángulo, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que no es Pedro el fundador. Además, fue Cristo que murió y resucitó. ¿Cómo Pedro va a ser el fundador de la iglesia? No tiene sentido. Entonces es una idea preconcebida. Es una idea inventada por los hombres, una doctrina. Seguimos. La gente adora a Pedro también, hermano. Hay gente que adora a todo el mundo, ¿verdad? Hasta los... Número 5. ¿Quién es el intérprete fundamental de la Biblia? Y el 4 dejó. Ella es su propia intérprete. ¿Cómo la 4? Sí, tiene una. Se quedó la tercera. ¿Por qué conviene que todo cristiano tenga ideas de la recta interpretación de las Escrituras? ¿Por qué, Lilian? Porque conviene que todo cristiano tenga idea de la recta interpretación de las escrituras. Ya, conviene que todo cristiano tenga ideas rectas de interpretación de las escrituras para no crear ideas preconcebidas. Para su propio provecho. Para no enfrentar a las personas que contradicen. Y para la Biblia. ayudarle también a entender, hermano. Porque, óigame bien. A ver. Por ahí andan una gente diciendo que la mujer no puede ser pastora. Ay, colorea. Y entran en iglesias donde precisamente la persona
que está en el liderato o como pastor o pastora es femenina. Ahora viene el punto, que si esa pastora no está claramente capacitada en las Sagradas Escrituras, vienen y le dicen, y le buscan texto fuera de contexto, donde le dicen, la mujer no puede pastorear, no puede predicar, sino callar y hacer silencio, y si quiere aprender algo, que le pregunte a su marido en su casa. Y vienen y se llevan a todas las personas. Porque la pastora, tristemente, no estaba bien capacitada en las Sagradas Escrituras. No saben cómo aclarar eso bien por la misma palabra que su propio intérprete. No saben. El significado de las palabras ya. Entonces vienen esos problemas grandes. Porque la gente quiere ver milagros, quiere ver sanidad, quiere ver liberación, sí, pero la gente no estudia las Escrituras a profundidad. Y ahí vienen los grandes problemas. Número 6. ¿Cómo se consigue el verdadero sentido de sus textos? No es la 5, Mark. ¿Es la 5, varón? Él dijo las 5 ya. Ya. No, la 4. Dijo las 5 que es la propia. La Biblia misma se puede interpretar. Ok, amén. Esa era la más fácil. Tiene que ser intérprete fundamental de la Biblia, ella misma. ¿Cómo se consigue el verdadero sentido de sus textos? El verdadero sentido se consigue Por el el significado de sus significado. palabras. ¿A quién es que la Uno- pregunta? Usted, Marte, por favor. Bueno, según tengo entendido, uno, aparte del texto principal, debe tratar de leerlo con texto y profundizarse a través de todos los medios necesarios que nos da con claridad todas las cosas con respecto al mismo Se texto. consigue por el significado de sus palabras De sus palabras. y que así, por la adquisición del verdadero sentido de las palabras, se consigue el verdadero sentido de sus textos. El significado de las palabras. ¿Verdad? ¿O no? Llegas a saber lo que el texto expresa. Yo voy a leer un versículo, Raiza, Sí. y yo te voy a hacer preguntas y tú me la vas a contestar. ¿Se puede? Sí, amén. Si Dios me ilumina. Es sencillo. Observa, Raiza. Voy a leer en 1 Timoteo 2:15. Dice: pero se salvará engendrando hijos, hablando de la mujer, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará. La mujer se salvará engendrando hijos. No. Ya se lo había. Eso ya te lo había dicho. Se salvará. La salvación es por la... No, la salvación es por la palabra. Por fe, por la fe en Cristo. La fe en Cristo. Por obras. Pero hay gente que no estudia a profundidad estos versículos Se llenan de hijos. y lo sacan de contexto, lo aíslan de todo el engranaje del libro. Aló, por favor, aquí. Lo sacan del engranaje del libro porque cada expresión en el libro está sujeta al tema principal. Amén. Entonces, vemos que la salvación es por fe y no por engendrar hijos. No por obras. Entonces, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como de esa. El texto se está refiriendo a otra cosa, no a lo que la gente ha dicho por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo? Que al decirle que la mujer al tener hijos se salvará. hijos Ya, pero la ley espirituales. nos salva. No es así. ¿Qué entender ese versículo? Ya entendí varias cosas. Por favor, ¿puedo? Oiga la pregunta, hágame la pregunta de nuevo. Que en realidad, entonces, ¿qué quiere decir el versículo? ¿Qué es el Importante. beneficio de la mujer al engendrar hijos? Significado, ¿verdad? ¿Qué da a entender ahí? ¿Cuál es el significado? Primero que todo, le voy a dejar eso como tarea para que busque primeramente el problema. Engendrar. Porque son, oiga, le voy a decir, mira, son seis capítulos.
Yo Seis capítulos. 6 capítulos ¿Me tiene quiere para. mandar No, por eso mismo, porque yo no se la voy a dar la respuesta. Yo no se la, aunque yo la sé. Pero se la me voy a- toca leer todo se la- el libro. Se la voy a dejar a usted para que usted mismo se concientice como tarea. Engendrar hijos. Ya, la palabra No, engendrar. espérese. significa mucho. Aquí, por favor. Espiritual Se la voy a dejar también. como tarea. Porque yo sé la respuesta, porque la gente cree que se la den todo fresquecito, yo no la voy a dar fresquecita. Yo se la voy a dejar a usted como tarea para que lea el libro de Timoteo primera, que tiene 6 capítulos. Es sencillito. Léalo varias veces y usted va a dar cuenta. Exactamente. Primero hay que buscar. Aquí, por favor, y eso yo lo había enseñado varias veces. Ok, aquí, por favor, quiero terminar hoy esto, para así entrar por la figura retórica que nos va a ayudar mucho. Número 7, ¿fue que nos quedamos? Sí. ¿En qué libro se busca el sentido de las palabras bíblicas? En la misma Biblia. Por el lenguaje bíblico. Exactamente. Un sinónimo en el mismo contexto, en la misma palabra, sin el mismo contexto. A veces el autor expresa lo mismo en otras palabras. Amén. Número 8. ¿En qué sentido se deben tomar generalmente las palabras? Ya, como dijo Biblia, comúnmente. Sentido común. ¿En el sentido de quién? Ya. En el sentido que le dio el autor. Amén. ¿Cómo se procede cuando una palabra tiene varios sentidos? Ah, esta sí es buena. ¿Quién me lo puede decir? Por favor, Raiza. Las reglas aplicadas se tiene que primero lo más importante es lo que el pensamiento del autor, El pensamiento general. el Ya tenemos, contexto. ya tenemos algo bien Sí. contundente. Ok, tenemos el de tema lo que fue central. inspirado también el autor. Sí, sí, claro. El Ya. tema central. Tenemos el tema central después. Tener el espíritu también, un espíritu De humildad. De Para humildad. aprender, ok, le pedimos la iluminación. Tenemos el. dócil. Ok, todo eso, ok. Pero Todas ahora, esas cosas, el punto ya. está es, la número 8 fue, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido se deben tomar generalmente las palabras? En el sentido del contexto. Que expresa el autor, sí. Punto. Ya. No, ese era 8. En el sentido comúnmente. Estamos en 9. 9, ¿verdad? ¿Cómo se procede cuando una palabra tiene varios sentidos? Esa es la pregunta. Se tiene que buscar de todos los sentidos cuál es el que más armoniza El más exacto, ¿no? El más... con todo el qué, el pensamiento general, el contexto del libro, gramatical, cultural, histórico y general. Número 10. ¿Cuándo es del todo bíblico tal o cual doctrina? ¿Cuándo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuándo una doctrina bíblica es doctrina bíblica? ¿Cuándo? Cuando encaja. Bueno, cuando encaja en toda la Biblia, sí. ¿Cómo se llama eso? Contexto bíblico. General. ¿Contexto qué? O bíblico general, pero contexto bíblico. Bíblico general. Ok. Número 11. Charlene. Para averiguar cuál sea el verdadero sentido de un pasaje, ¿qué preguntas debemos hacernos? Explíquense todas. ¿Cuál es el significado de sus palabras? Amén. ¿Cuál es el significado de sus palabras? Número 1, número 2. ¿Cuál de esos sentidos requiere lo demás de la frase? Número 3. ¿Cuál es el sentido que requiere el contexto para que tenga un sentido armónico todo el pasaje? Número 4. ¿Cuál es el sentido que requiere el designio o objeto general del pasaje o del libro en que se halla? Número 5. ¿Cuál es el sentido que requieren otros pasajes de las escrituras? ¿Ya? Figuras retóricas. Esto le va a ayudar mucho a ustedes. Palabras Una metáfora. Una síndoque.
la metonimia, la prosopopeya, la ironía. Esa está buena. Vuelve aquí. Después vamos a estudiar qué es una fábula, el enigma, Todo eso lo dimos en la el escuela. tipo, Una fábula es un cuento. el símbolo, la palabra.